¿Qué onda, bandita? Pues no sé si recuerdan que en el último capítulo del podcast hay un tema flotando en el aire La moral, ¿innata o empírica? y me gustaría dejarles mi opinión al respecto. El tema era precisamente sobre si la moral o la ética es algo que se aprende o es algo que está innato al ser humano. Y yo creo que de manera inicial sí hay que hacer varias distinciones. ¿Por qué? Porque sí, parece ser que sí es algo que se aprende y, y como si fuera lo que conocemos como una tabula rasa, ¿no? El ser humano es una tabla plana sobre la cual se va construyendo. ¿Por qué? Porque hay pasajes en la Biblia donde leemos que pues hay que mantener la instrucción de los niños, ¿no? La Biblia nos dice, instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Entonces, como si tuviéramos que enseñarles precisamente la manera de comportarse, la manera de, de tener ciertos valores o cierto entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, en Romanos capítulo 2, versículo 15, también podemos leer que el Señor nos dice que tenemos la ley escrita en nuestros corazones y es gracias a ello que nuestra conciencia nos delata, ¿no? Nuestra conciencia y nuestros pensamientos nos delatan cuando estamos haciendo algo bien o algo mal. Entonces, creo que es una combinación de ambas. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos a la ley de Dios escrita en nuestros corazones, tenemos que irla descubriendo, tenemos que saber distinguirla, tenemos que saber reconocerla y principalmente tenemos que saber aplicarla. Y eso siempre va a estar contextualizado. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no un mismo valor objetivo se puede aplicar de manera diferente en contextos diferentes. Se puede aplicar de manera diferente en el contexto de alguien que vive en una sociedad alta, por ejemplo, en el contexto de alguien que vive en, en un país con más necesidad o con más carencia. Entonces, digo, eso solo por poner un ejemplo, pero eso se puede aplicar de muchas maneras, ¿no? Hay que contextualizar los valores objetivos de la ley de Dios que ya está escrita en nuestros corazones, y eso es sumamente importante. Entonces, a pesar de que esta ley está escrita en nuestros corazones, creo que esa contextualización depende precisamente de nuestra comunidad. Es solamente en la comunidad que podemos ir descubriendo la manera de aplicar esos principios morales, esos principios éticos. Y es como dice Alasdair MacIntyre. Alasdair MacIntyre dice que es solamente en comunidad que el individuo puede alcanzar la plenitud. Y creo que en esa plenitud está incluida la práctica moral. Entonces, tenemos que esos dos aspectos son complementarios y no son mutuamente excluyentes, sino que se ayudan uno al otro para poder llevar a la práctica la ley de Dios que está ya escrita en nuestros corazones. Entonces, esa sería mi postura. Resumiendo un poquito, pues es un poco de ambos. Hay una parte innata y hay una parte que se aprende con la práctica, con la experiencia. Y el hecho de que, obviamente, esto no tiene nada que ver con cómo... esto solamente tiene que ver con cómo conocemos y no tiene nada que ver con la calidad moral de nuestras acciones. O sea, el hecho de que nosotros conozcamos una ley moral, el hecho de que nosotros sepamos que existe a través de nuestra conciencia, a través de nuestros pensamientos, no significa que nosotros seamos buenos o seamos malos. Eso sería otro tema aparte. Ahorita estamos hablando únicamente sobre cómo podemos acceder o cómo podemos conocer, o si esto forma parte de nosotros desde el nacimiento o se aprende con el tiempo. Entonces, espero les sea de utilidad. Y espero en el siguiente capítulo de El Otro Lado.